Listo. Ya quedó. Ya empezó a grabar. Bueno, esta es nuestra octava sesión justamente de la guía para hacer el examen Exam 2. Y pues bueno, la última vez pues vimos fórmulas que eran para el cálculo de primer cuartil, perdón, cuartiles, deciles y percentiles, ¿verdad? Que eran estas formulitas que vemos aquí. En especial pues solo las de posición, esas son las que nos interesaban. A partir de esto, pues vamos a checar el tema del día de hoy que se llama medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad, pues directamente van a mostrar qué tanto cambian una distribución de datos, indicando por medio de números las diferencias de una variable con respecto a un valor central, que en este caso pues vamos a ocupar la media. Entonces, justamente pues vamos a analizar eso, ¿no? O sea, tenemos un valor central, vamos a analizar qué tanto se aleja cada uno de los valores de ese valor central. Si no se aleja el valor central de los valores, pues directamente las medidas de variabilidad pues van a ser muy bajas. Ajá. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo calculo un conjunto de datos, su promedio, y obtengo que su promedio es 5. Los números que estén más cercanos a 5 van a tener un valor menor de variabilidad. Y los números que estén más alejados del 5 van a tener medidas más grandes de variabilidad. Directamente, si tengo un conjunto que en donde todos los números sean 5, esos números pues no van a tener variabilidad. Directamente en esos casos no cambia el número, no cambian los datos. Son todos los mismos, son todos el mismo valor con respecto a la media. Entonces, pues en ese caso no cambia. Ajá, entonces eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Cómo van cambiando los datos. Eso es lo que se conoce como medidas de variabilidad y medidas de, de dispersión, ¿no? También se conoce también de esa forma. Y tenemos aquí algunas cuantas. Vamos a definir el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar o desviación típica. Y pues vamos a ver uno más que directamente no viene en el examen, que es el coeficiente de variación. El rango, por ejemplo, dice, es la diferencia entre las observaciones mayor y menor de un conjunto de datos. O sea, que si yo quiero saber el rango de un conjunto de datos, debo directamente de restar el valor mayor del valor menor. Así directamente, pues eso es el rango, no hay gran explicación. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos en el cual mi primer dato es el 1 y mi segundo dato es el 201, pues cuando yo resto 201 menos 1, pues obtengo el número 200. Justamente el número 200 es el rango que tienen mis datos, ¿vale? Es que tanto va a abarcar mis datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Marcos? No, ya estoy viendo, estoy haciendo los apuntes también. Muy bien, te voy a dar un tiempecito. Aquí en estos problemas lo importante es analizar la fórmula, porque es parte fundamental de todo esto. Entonces, checarlo muy bien. Ya está. Muy bien. Vamos a seguir. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, ¿no? Dice, si se ocupa un arreglo ordenado, el tiempo de minutos que los alumnos de la preparatoria ocupan en desplazarse de su casa a la preparatoria es 7, 9, 15, 17, 18, 30, 35, 39, 47. Dice, calcular el rango del conjunto de datos. En este caso, pues los datos ya están ordenados de menor a mayor, entonces vamos a ocupar el dato mayor y le vamos a restar el dato menor, como bien dice aquí. En este caso, pues tenemos que restar 40 menos 7
y 40 menos 7 pues es 33, ¿no? Entonces el rango de este conjunto de datos es 33. Dice, el rango mide la dispersión total de un conjunto de datos, aunque no tome en consideración la forma en la que se distribuyen los datos, lo que es una debilidad del rango. Lo que nos está diciendo aquí es directamente, pues el rango va a mostrarnos cómo se van a distribuir un conjunto de datos en cuestión numérica, ¿no? O sea, qué tanto van a abarcar, por así decirlo, ¿no? Podemos tener datos muy chiquitos o que estén muy pegados uno a otro y directamente el rango pues, no va a ser muy grande. Pero si los datos que tenemos son pues, bastante extensos y bastante grandes, pues en este caso lo que van a abarcar pues, va a ser todavía mayor. Por consecuencia, el rango va a ir aumentando, ¿no? Dependiendo qué tanta diferencia haya en lo que estamos ocupando de valores. Entonces, pues ahí es un ejemplo de rango, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso de medidas de variación, que es la desviación media para datos no agrupados. Ese es el que viene en el examen, ese es el que tú vas a ocupar. Va a haber otra fórmula que es la desviación media para datos agrupados, pero esa directamente la vamos a omitir por este momento. Entonces dice desviación media para datos no agrupados. Es la suma del valor absoluto de las diferentes desviaciones de los valores de un conjunto de datos con respecto a la media aritmética. Entonces la desviación media, que se va a representar como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de el valor absoluto de x y menos x barra entre n. El x barra pues es el promedio, el n es el total de datos, el x y pues es cada dato. Entonces lo que yo debo de hacer es ir restando cada dato con el valor absoluto, perdón, cada dato con el promedio y eso saca el valor absoluto. Así con cada uno de todos los datos y el resultado dividirlo entre n. Entonces digamos que, por ejemplo, yo tengo 1, 2 y 3 como mis datos, ¿no? De 1, 2 y 3 si yo calculo su promedio, que es lo que hicimos ayer, su promedio era 2, ¿verdad? Era el número 2. Entonces tendría que, por ejemplo, calcular 1 menos 2, eso es su valor absoluto, más 2 menos 2, eso es su valor absoluto, más 3 menos 2 y eso es su valor absoluto. Y dividirlo todo entre 3 porque justamente ese es la cantidad de datos. Ahorita vamos a ver justamente un ejemplo de esto, pero pues en esencia así se hace. Primero debemos de calcular en estos problemas la media aritmética y después tendremos que ir restando a cada uno de los datos la media aritmética. Vale, Marcos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento no. Ok, muy bien. ¿Y en qué vas? Para que le baje más. Mm, Voy en esa cosa de media. Bueno, la fórmula. Ok. Entonces dice MD es desviación media, X1, X2, X3 es cada uno de los datos, X barra es la media aritmética, el N es el total de datos, y el X y menos el X barra con el valor absoluto es la desviación de los valores con respecto a la media. Entonces, por ejemplo, tenemos allá la desviación media para la siguiente serie de datos. Y tenemos 7, 9, 15, 17, 18, 30, 35, 39 y 40. Ahorita vamos a ver cómo aplica esa fórmula para calcular la desviación media a ese conjunto de datos no agrupados. Es algo bastante sencillo, pues es fundamental entenderlo y pues no nos vamos a tardar mucho. Ahorita vamos a analizarlo. Listo. ¿De quedó? Sí, profe. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la media aritmética de estos datos, pues tenemos que sumar 7 más 9 más 15 más 17 más 18 más 30 más 35 más 39 más 40, ¿no? Si sumamos todo eso nos da 210. Entonces vamos a dividir 210 entre 3, 6, 9 datos. 206 entre 9, perdón, 210 entre 9 me da 23.3333. Esa es la media aritmética. Entonces para la desviación media, pues voy a ir restando 7 menos 23.333 más 29 menos 23.333 más 15 menos 23.333 más 17 menos 23.333 más 18 menos 23.333 más 30 menos 23.333 más 35 menos 23.333 más 39 menos 23.333 más 40 menos 23.333 y lo que me dé de todo eso lo voy a dividir entre 9. Si tú haces esa cuenta, Marcos, te va a dar que la desviación media es aproximadamente 11.2592. La voy a hacer para corroborar que sí. Entonces es 7 menos 23.333 más, aparece el valor absoluto. Ajá, ajá. Aquí por alguna razón no aparece la cuenta completa, pero todo esto hace que todos estos datos que estamos viendo aquí y los que pues, no se presentaron, hay que dividirlos entre 9. Ahí está. Tenemos que hacer justamente eso. Ahora sí que pues es bastante fácil, nada más hay que pues, tener cuidado. Hay que hacer una resta con cada uno de los datos y el promedio, sacarle su valor absoluto a cada uno de los datos y eso pues se va a dividir entre el total de datos. Así de fácil y sencillo. Ok, no nomás se tiene que dividir por los datos que hay, ¿no? Por ejemplo, si los números hay 10 de ellos, lo divido después entre 10 después de sumarlo Ajá, exactamente. o de restarlo. Exactamente. Y una vez que hayas hecho esa operación, tienes que dividir entre el total de datos. En ese caso, pues tendrías que dividir entre 10. Listo, ya está. Muy bien. Por ejemplo, aquí hay otro caso. Tenemos
Tenemos de la siguiente serie de datos sacar el rango de desviación media. Entonces tenemos 13, 9, 27, 15, 8 y 6. Justamente para sacar el rango tenemos que ordenar estos datos de menor a mayor. El menor es el 3, el mayor es el 27, restando esto me queda 24. Ahora, para la desviación media debo de calcular el promedio. Si yo sumo todos estos datos me queda 72 y como son 6 datos lo divido entre 6. 72 entre 6 pues me da 12. Ajá. Y por último, pues para calcular la desviación media voy a agarrar cada uno de estos datos y lo voy a restar con el promedio. 13 menos 12, valor absoluto, más 3 menos 12, valor absoluto, más 27 menos 12, valor absoluto, más 15 menos 12, valor absoluto, más 18 menos 12, valor absoluto, más 26 menos 12, valor absoluto. Y lo que me dé, justamente esta cuenta, lo voy a dividir entre el total de datos, que en este caso, pues, como bien vemos, solo hay 6 datos, entonces lo vamos a dividir entre 6. Cuando hacemos esa cuenta, pues me sale que mi desviación media es de 6.33. Así de fácil, así de sencillo. Así es como se calcula la primera medida de variabilidad, que es la desviación media. ¿Vale, Marcos? ¿Alguna pregunta? Por el momento, no. Muy bien, a ver, cópialo. Ok. Se puede compartir, entonces deja hacerlo. Listo. Sí, está bien.
Ya lo copié. Muy bien, ¿alguna duda? Hasta aquí. No, de hecho, pues se me hace algo práctico, nomás tengo que ver los datos de mayor a menor, ¿no? Ujú, exactamente, para el Luego rango, lo... es así, tiene que ordenar de Ajá. mayor a menor. Y pues ya para la varianza, para la desviación media, pues tienes que ir sacando la media aritmética y a cada uno de los datos se los restas a la media aritmética. A lo que te dé le sacas el valor absoluto y lo vas sumando. El siguiente es el concepto de varianza, que pues es un problema muy similar al caso anterior. Dice, la varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada una de las observaciones de un conjunto de datos y la media aritmética. Entonces, la varianza la vamos a representar con la letra V, en algunos libros se representa con una S al cuadrado, y esto va a ser igual a, por ejemplo, el valor 1 menos el promedio, lo que nos dé al cuadrado, más el valor 2 menos el promedio, lo que nos dé al cuadrado, más el valor 3 menos el promedio, lo que nos dé al cuadrado, más el valor 4 menos el promedio, lo que nos dé al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Todo eso, pues directamente vamos a dividirlo entre el total de datos. Ajá. Todo lo podemos expresar de esa forma, o lo podemos expresar con la sumatoria, que precisamente vimos que este simbolito que es sumatoria significa suma, la suma de pues, todos los datos involucrados. Entonces, pues aquí tenemos que la v o la s cuadrada pues, es la varianza, el x1, el x2, el x3 hasta el xn son cada uno de los datos, el x barra pues, es la media aritmética, el n es el total de datos. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como varianza. Y en este caso la varianza que estamos viendo aquí es la varianza para datos no agrupados. Listo. Muy bien. Justamente con la varianza vamos a calcular la medida de dispersión, Profe, que es la desviación estándar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcos? no, nada, le iba a decir que ya lo copié. Ah, ok. Lo anterior. Ok, muy bien. La desviación estándar, para precisamente calcularla, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada al conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si, perdón, al conjunto, al dato de la varianza. Entonces, pues nosotros justamente implica que el s cuadrado es la varianza, porque aquí está. Nosotros vamos a sacarle la raíz cuadrada a eso. Aquí está ese, está de más, eso sí, es un error de computadora, no lo toman en cuenta. Más bien, pues solo hay que sacarle la raíz cuadrada a lo que nos haya dado de la varianza. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada uno de los datos con la media al cuadrado entre el total de datos. O sea, que nos dé aquí, le sacamos la raíz cuadrada y con eso sacamos la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, hallar la varianza y la desviación estándar de la siguiente serie de datos. Y tenemos como datos 40, 35, 17, 9, 36, 39, 34, 18. Justamente si nosotros hacemos esa resta de cada uno de los datos con el promedio de estos datos pues es 26. Si nosotros hacemos el promedio de esto, nos da como total 26. Si nosotros sacamos la diferencia entre cada uno de los datos con el número 26, pues nos va a dar esta expresión. Tenemos que dividirlo todo entre los datos
precisamente eso es lo que estábamos nosotros calculando, nos va a dar la razón 1044, que al dividirlo entre 8, pues me va a dar 130.5. Ese es mi valor de mi varianza. Ajá, eso es algo que pues está interesante. La varianza pues es 130.5. Pero ahora si a mí me interesa calcular la desviación estándar, pues tengo que sacarle la raíz cuadrada a 130.5 y eso me da 11.212. Entonces aquí como conclusión, pues la varianza se obtiene de forma similar que la desviación media. Y además de ello, pues justamente con la varianza, pues podemos calcular fácilmente la desviación estándar, únicamente sacándole la raíz cuadrada. ¿Hasta aquí alguna duda, Marcos? ¿Todo bien? Por el momento no. Bueno, Ya lo copié. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso era para datos no agrupados. Por último, vamos a checar el coeficiente de variación. Dice, para los datos no agrupados y agrupados se define como una medida de dispersión relativa con respecto a la media y se puede expresar como el cociente de la desviación estándar y la media. El coeficiente de variación es común expresarlo en forma de porcentaje para un fácil reconocimiento y posterior análisis del comportamiento de la variabilidad de los datos. Directamente el coeficiente de variación pues, nos sirve para saber pues, qué tanto se desvían los datos de la media. Vamos a obtener ya un valor fijo, ¿no? Para saber pues si es mucho, si es poco, porque puede ser que nos den números muy grandes o números muy chicos y eso a lo mejor no nos ayuda tanto como a saber qué tanto se está, qué tanto están dispersando los datos, ¿no? De la medida central. Entonces vamos a definir el coeficiente de variación como la división entre la desviación estándar y la media, y eso multiplicado por un 100%. Entonces tenemos un ejemplo que dice instrucciones, calcular el coeficiente de variación de un conjunto de datos cuya desviación estándar tiene un valor de 10.5 y su media aritmética vale 35.62. Entonces lo que debemos de hacer es dividir 10.5 entre 35.62 y lo que nos dé multiplicarlo por 100%. Si yo hago esa división junto con la multiplicación del 100%, me da que mi valor de mi coeficiente de variación es 29.48%.
Y en la de calcular el cociente de la variación conjunta de datos cuya desviación estándar tiene un valor de 10 y su media aritmética es de 35,62. En ese caso, ahí sí, me imagino que primero se multiplica, ¿no? Y luego se divide entre, bueno, me imagino que es así, ¿no? Primero se divide la desviación estándar entre la media y después lo que te dé lo multiplicas por 100%. Si divides 10.5 entre 35.72, eso te da como 0.2948. Si el 0.2948 lo multiplicas por 100%, te va a dar como resultado 29.48. Ah, ok. Listo, ya lo copié. Muy bien. ¿Alguna duda con esto, con las medidas de dispersión y variabilidad? Mm, pues lo veo un poquito fácil, pero para entenderlo es un poco complejo, se puede decir. Pues únicamente tienes que aplicar las fórmulas que aquí vemos y no hay problema. Ya por último, el día de hoy podemos checar lo que son algunos fundamentos de la probabilidad. Entonces dice, probabilidad. Es el estudio de experimentos aleatorios o de libre determinación. La palabra probabilidad se usa para indicar la probabilidad de que un elemento o resultado ocurra. Se usa cuando el experimento tiene las mismas probabilidades de obtenerse un cierto valor. Dice, si un número n con la misma probabilidad y posibilidad de obtenerse, entonces la posibilidad de que cualquiera de ellos es 1 sobre n. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo en un dado, pues los 6 números, tengo el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues en este caso cualquier número va a tener una probabilidad de 1 entre el total de datos. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues puede la probabilidad de que yo obtenga el 1 en el dado, pues es de un sexto. ¿Por qué es de un sexto? Pues porque directamente hay 6 valores y el número total de posibles resultados son 6. Entonces, en este caso, pues como hay un valor, tenemos 1 entre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 2 en un dado? Pues también es de 1 entre 6. La de 3 es 1 entre 6, la de 4 es 1 entre 6, la de 5 es 1 entre 6 y pues la de 6 pues sigue siendo 1 entre 6. Justamente todos tienen la misma probabilidad de obtenerse, que en este caso es un sexto. Entonces justamente vamos a definir la probabilidad como el número de eventos escritos, para decir los que pueden ocurrir, contra, o bueno, dividido con el resultado total de los eventos. O sea, cuántos eventos hay en total, ¿no? Como con el dado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber solo como eventos posibles cuánto vale, cuánta probabilidad hay de que se obtenga el 1 al lanzarse un dado, pues ahí los eventos escritos solo son uno. Y el total de eventos pues son 6. Entonces en este caso tengo que mi probabilidad es de 1 entre 6. Si nosotros analizamos la probabilidad, por ejemplo, de que se lance una moneda y que caiga sol,
pues en ese caso el número de eventos escritos pues es uno y el total de eventos pues son dos, porque directamente solo hay dos posibilidades, o cae cruz o cae sol. Entonces si yo obtengo la división de uno entre 2 pues eso me da 0,5, que es lo mismo que un medio. Y pues eso también yo lo puedo expresar con forma de porcentaje, porque pues, ya vimos que un medio es lo mismo que 0,5 y eso es lo mismo que 50%. Eso pues lo checamos la semana pasada con respecto a la relación entre el porcentaje con la parte fraccionaria y la parte decimal, ¿no? Es lo mismo. Así es como se calcula la probabilidad de que suceda algo, un evento. Justamente, pues lo opuesto, la probabilidad de que no suceda, se conoce como el fracaso. Dice, si el evento es obtener una nueva baraja española de 40 cartas, la probabilidad es de 4 entre 40, que es el 10%. Por lo tanto, pues todos los casos en donde no suceda que se obtenga un as, pues van a ser pues fracasos, ¿no? Porque directamente no es algo que nosotros esperamos. Entonces dice, un punto importante es que si la probabilidad es que ocurra, de que ocurra un evento es P, entonces la probabilidad de que no ocurra es el fracaso es igual a uno menos la probabilidad, donde pues usted la P es la probabilidad y la Q es el fracaso. Esto quiere decir, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de la moneda, si yo lanzo una moneda, pues hay una probabilidad de que caiga solo del 50% o del 0,5. Si yo quiero saber cuánto es el fracaso de este posible experimento, pues yo voy a restar 1 menos un medio. En este caso, pues me da un medio. ¿Qué significa eso? Que hay un medio de probabilidad de que sí caiga sol y un medio de probabilidad de que no caiga sol, justamente porque pues, son los dos lados de una moneda, ¿no? O puede ser que sí o puede ser que no. Si nosotros lo hacemos con el dado, pues si quiero calcular cuánto es la probabilidad de que caiga uno en un dado, pues es 1 entre 6, ¿verdad? Y si yo quiero calcular, pues, cuál puede ser el fracaso de ese experimento, o sea, qué tanta probabilidad hay de que no caiga uno, pues voy a restar uno menos la probabilidad que obtuve, que es un sexto, eso me da como resultado 5 sextos. Entonces, justamente el fracaso de ese experimento pues, es de 5 sextos. Se dice que cuando el fracaso sea muy grande con respecto a la probabilidad de mi evento, pues el experimento es muy probable que fracase, o sea, hay una gran probabilidad de que fracase. Lo ideal es que la probabilidad de que suceda un evento sea todavía mayor al fracaso. En esos casos, pues es todavía más fácil pues, obtener algún suceso. Esos pues, son conceptos pues, importantes en principio. ¿Vale, Marcos? ¿Alguna pregunta? Pues no, lo que estoy entendiendo en esto de la probabilidad es, por ejemplo, se dice en una casa o más bien se puede decir que en un casino, haz de cuenta, avientas una pelota y la rueda gira, y se puede decir que más o menos. Pues justamente una aplicación directa a la probabilidad pues son los problemas del casino, ¿no? Eso es algo pues común. Justamente pues se trata de que pues en el casino pues la cantidad de fracaso para los jugadores pues, sea bastante grande. Con esto pues para qué? Pues para que precisamente el casino gane dinero. Obviamente pues si hay una probabilidad de que pues, uno gane en el casino, pero pues es muy pequeña en relación a la cantidad posible de fracaso. Entonces, pues así es como funcionan los casinos, ¿no? Su cantidad de fracasos es bastante grande en comparación a la probabilidad de que pues, uno gane. Así es como funciona, por así decirlo, ¿no?
Es por ello que pues, por eso los casinos son más a la quiebra, porque pues, es más común que pierdas que ganes. Y lo mismo pasa en las carreras de caballos. Ajá, exactamente, porque los caballos, pues digamos que son pues, como unos 10, pero pues nada más que ganes uno. Entonces, pues la probabilidad de que ganes pues, es de 1 entre 10, pero la probabilidad de que no ganes es de 9 entre 10. Entonces, pues ahí es muy poca. Esto ya está, eso ya lo copié. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ajá, vamos a checar esto, ¿no? Dice, calcular la probabilidad de que cada uno de los siguientes casos ocurra. La probabilidad de sacar una espada de una baraja española. Pues las cartas de espada pues son como 12 y la baraja española, perdón, son como 10 y la baraja española pues tiene 40 cartas, ¿no? Entonces mi probabilidad es de 10 entre 40, que es lo mismo que un cuarto. La probabilidad de sacar una carta que no sea espada directamente, pues esto sería calcular el fracaso del anterior suceso. El fracaso del anterior suceso pues es de 30 entre 40, que es lo mismo que 3 cuartos. La probabilidad de sacar un as justamente de la baraja, pues as pues son las cartas que tienen un 1. En una baraja española, pues solo hay 4 cartas que tienen un 1, entonces va a ser la probabilidad de 4 entre 40, y eso es lo mismo que 1 entre 10. Dice la probabilidad de sacar una figura sota, caballo, reina, pues en este caso la probabilidad es de 2 entre 40, porque hay 12 figuras de sotas, caballos y reinas. Dice 5, la probabilidad de sacar un 3 al lanzar un dado, pues eso ya lo hicimos como ejemplo. La probabilidad ahí es de 1 entre 6. El siguiente es la probabilidad de obtener un número diferente de 3 en un dado. Ahí directamente es el caso de calcular el fracaso del problema anterior, ¿no? Si aquí la probabilidad es de un sexto, pues el fracaso pues, va a ser de 5 sextos. Y por último, la probabilidad de obtener un dado, perdón, de obtener un número par al lanzar un dado. Si yo quiero saber la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado, pues números pares en el dado, pues hay 3. Tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces mi probabilidad es de 3 entre 6, que si yo simplifico esto, pues es un medio. Justamente, pues así se calcula rápidamente pues, las probabilidades de algunos sucesos. En el examen, pues ponen problemas pues, de este estilo. Entonces, por ello es que pues, estamos viendo ahorita pues, unos ejemplitos, ¿no? Para que pues, los veas, para que los conozcas y para que los asimiles sobre todo. Por si se llega a dar el caso en donde por pura casualidad pues te llega a tocar uno de estos ejercicios. ¿Vale, Marcos? ¿Alguna pregunta? Pues no, ya más o menos de la probabilidad, pues ya más o menos ya tengo el conocimiento básico más o menos. Muy bien. Pues si te das cuenta, pues es bastante fácil, ¿no? No es tan complicado, por así decirlo. Únicamente pues hay que pues, hacer bien la cuenta. Y pues ya. Entonces, bueno, de tareas se te van a quedar estos problemitas. Vas a tener que calcular la probabilidad de que cada uno de estos eventos suceda. Y pues bueno, eso es lo que vas a hacer de tarea, ¿no? En este caso, vas a calcular la probabilidad de que cada uno de estos suceda. Son 3 problemas, tienes que calcular en cada uno de distintas probabilidades. Y pues ya, justamente pues, esto es lo relacionado a la parte de eh, probabilidad, ¿no? Fundamentos de probabilidad. Es algo pues bastante fácil, ¿no? ¿Alguna duda, Marcos? Hasta Mm, aquí. pues no, para sacar la probabilidad, pues nomás lo tengo que convertir en fracción y luego pues ya. Exactamente.
vas a obtener el número total de eventos que tú quieres contra el número total de eventos que pueden suceder. Ajá. Entonces, bueno, voy a dejar de Ok. grabar. Espero que tengamos que ver el día de hoy.